La luz dorada de la lámpara de araña proyectaba un brillo intenso sobre el tapete verde de la mesa de baccarat. En una de las esquinas, la imagen de un hombre dubitativo y tembloroso se robaba toda la atención de la sala. El jugador, que en una mano sostenía sus cartas mientras con la otra se llevaba a la boca el último sorbo de whisky de su vaso, había permanecido todo el día en el casino. La cifra apostada en la partida sobrepasaba los $300,000, un monto que para la gran mayoría de las personas era toda una fortuna, aunque no para alguien como Harry Kakavas, un magnate australiano con un patrimonio estimado en más de $1,000 millones. El reloj marcaba las 4:17 p.m., y Kakavas ya había perdido 120 millones en las últimas 4 horas. Sin embargo, pese a la colosal pérdida, el hombre no parecía inmutarse. Con la mirada fija en el croupier, sus labios apenas temblaban cada vez que pedía una nueva mano. Su rostro siempre transmitía la seguridad de un jugador avesado que se sabe con una mano imperdible. El Crown Casino, el mayor templo del juego en Melbourne, no era ajeno a este espectáculo. Aquí, las fortunas se ganaban y perdían con una rapidez vertiginosa, aunque el caso de Kakavas ya rozaba lo extraordinario. En esas 4 horas, Kakavas no estaba perdiendo dinero. Estaba hipotecando su vida entera, deslizándose más allá del límite que separa al jugador audaz del ludópata irremediable. Al final de aquel trágico día, terminaría perdiendo unos 164 millones, una cifra que podía ser de escándalo si no fuera porque, en lo que iba de año, ya había perdido más de 1,000. La fortuna de él y de muchos de los accionistas de su compañía había quedado comprometida en el Crown Casino de Melbourne, contra el cual, una vez en la ruina, no le quedó otra salida que entablar una demanda judicial. El argumento: el casino, que estaba al tanto de que Kakavas era un jugador patológico, lo había incitado al juego una y otra vez, proporcionándole el jet privado del casino para sus viajes a Macao, alojamiento de lujo en sus instalaciones, comidas gratis y viajes en limusina para aprovecharse de su enfermedad. Pero, ¿cómo este hombre pasó de ser uno de los hombres más ricos de Australia a un ludópata que terminó perdiendo más de 1,000 millones en el juego? ¿Por qué el casino de Melbourne, pese a saber que Kakavas sufría de ludopatía, le ofrecía incentivos para que éste siguiera jugando? ¿Y en qué terminó la demanda judicial iniciada por los abogados de Kakavas contra el Crown Casino? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. El Crown Casino de Melbourne, una joya arquitectónica inaugurada en 1997, es conocido por su capacidad para atraer a los jugadores de alto perfil del mundo de las apuestas. Estas figuras, adineradas y adictas a la adrenalina, son tratadas por la casa como reyes: suites y villas lujosas, transporte en jets privados y un servicio que rivalizaba con el de las cortes reales. Harry Kakavas, un multimillonario hecho a sí mismo, encajaba perfectamente en ese perfil. Kakavas nació en Melbourne, Australia, en la década de 1970 y desde temprana edad se inició en el negocio de los bienes raíces. Comenzó como agente inmobiliario en Colliers Jardine, donde destacó por encima del resto, y luego creó su propia compañía. La rápida expansión del país en los años 90 y el creciente interés de extranjeros por invertir en el país convirtió su negocio en una mina de oro. La demanda de propiedades aumentó de manera exponencial y con ella la fortuna personal de Kakavas. Sin embargo, con el éxito financiero también vino una adicción que poco a poco fue en aumento. En 1993, Harry comenzó a frecuentar casas de apuestas deportivas y casinos, lo que le llevó a desarrollar una dependencia al juego. Todo el dinero que había ganado en esos años poco a poco lo fue perdiendo,
hasta llegar al punto de hipotecar la casa de sus padres y pedir dinero a sus amigos para alimentar su vicio. Había caído en una espiral de la que no encontraba forma de escapar y a la que estaba arrastrando a toda su familia. Finalmente, en 1998, Cacavas terminó por cometer un fraude de más de $250,000, que posteriormente perdió en un casino. El fraude fue descubierto y Harry Cacavas fue condenado a 4 meses de prisión. Una vez en libertad, Cacavas se mudó a Gold Coast, donde retomó su trabajo como agente inmobiliario. Unos pocos años después, ya era uno de los agentes de bienes raíces más importante del país, dedicado a la venta de propiedades de lujo valoradas en millones de dólares, muchas de ellas ubicadas en la prestigiosa Hedges Avenue y la Costa Dorada. Como promotor inmobiliario de éxito en Australia, había acumulado una fortuna vendiendo propiedades. Para principios de los años 2000, ya Cacavas era uno de los hombres más ricos de su país. Sin embargo, los fantasmas de su oscuro pasado le volvieron a acechar. Aunque durante los últimos años Cacavas había logrado controlar su adicción por el juego, llegó un momento en el que ésta se salió de control y el magnate volvió a sucumbir a la tentación. El baccarat, con su combinación de azar y estrategia, era su droga predilecta. En este juego, que recuerda al blackjack por su dinámica simple y rápida, Cacavas encontró el escape perfecto. Sin embargo, en el Crown Casino, su adicción se convirtió en el arma que posteriormente lo destruiría. En junio de 2005, Cacavas inició su fatídica relación con el Crown Casino de Melbourne. Viajaba con frecuencia en jets privados ofrecidos por la casa de apuestas, que lo cortejaba como a una estrella. A su llegada, le entregaban fichas de regalo por valor de decenas de millones de dólares, lo hospedaban en suites de lujo totalmente gratis y le asignaban una limusina para su traslado, un gesto que el empresario interpretaba como una invitación a la grandeza. Las apuestas comenzaron con cifras altas, pero controladas. Sin embargo, pronto Cacavas empezó a escalar. Su adicción se fue volviendo incontrolable y las cifras de las apuestas comenzaban a rozar el absurdo. Sin embargo, lejos de asombrarse por lo que estaba pasando o intentar ponerle un stop, los administradores del casino hacían todo lo posible por incentivar a Cacavas para que siguiera jugando y recurrían a sus mejores estrategias para mantenerlo contento. En una sola noche, podía apostar más de $10 millones y el casino no hacía preguntas. Para ellos, este era el cliente perfecto, uno que jugaba fuerte y perdía rápido. Así continuó durante 14 meses, jugando y perdiendo millones por noche, aferrado a buscar una suerte que un hombre como él no necesitaba. Cacavas había entrado en una espiral viciosa de la que no encontraba forma de salir. En un juego peligroso donde siempre se pierde más de lo que se gana y en el que, a largo plazo, la casa siempre es la que vence. El 31 de mayo de 2006, Cacavas alcanzó un nuevo récord de pérdidas. Aquel fatídico día, en apenas 5 horas y media, el magnate dejó en la mesa $164 millones. No era la primera vez que se enfrentaba a una derrota así, pero esta vez el daño fue irreparable. A esas alturas ya estaba ahogado en deudas y parte del patrimonio de los inversionistas de su empresa también estaba comprometido. El imperio que había tardado años en construir se hundía como el Titanic, de un solo golpe y en un lugar en el que nadie podía rescatarlo. Los bancos comenzaron a presionarlo, los amigos a los que había pedido préstamos dejaron de contestar sus llamadas y su empresa empezó a tambalearse. Pese al monto de sus pérdidas, el Crown Casino no mostró señales de preocupación. Al contrario, continuó tentándole con regalos y privilegios exclusivos. Para ellos, Cacavas no era un hombre en crisis, era una mina de oro. Finalmente, cuando Cacavas ya había perdido hasta lo que no tenía, el Crown Casino le vetó de sus locales, pero para entonces ya era demasiado tarde.
El mal estaba hecho y la multimillonaria fortuna del agente inmobiliario de propiedades de lujo se había transformado en un montón de cheques sin fondos, hipotecas y deudas. Sintiéndose perdido y comprendiendo que había quedado en la pobreza y con deudas, el magnate intentó un último recurso para intentar salvar algo de lo perdido: demandar al casino por unos $35 millones, una cifra insignificante para la fortuna que había perdido, pero que le permitiría pagar todas sus deudas y sacar a flote su empresa. En 2007, después de tocar fondo, Cacavas decidió demandar al Crown Casino. Alegó que el establecimiento se había aprovechado de su ludopatía, incitándole a jugar pese a conocer su enfermedad. Su abogado presentó pruebas de que el casino le ofreció fichas de regalo por valor de $50,000 y organizó viajes en jet para mantenerlo en las mesas. El juicio fue un espectáculo mediático. En su defensa, el Crown argumentó que Cacavas era un adulto consciente de sus decisiones y que el casino simplemente había hecho lo que cualquier negocio haría: atender bien a un cliente importante. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Australia, que finalmente falló en contra de Cacavas. Según el veredicto, el empresario no había sido obligado a jugar y, por lo tanto, era responsable de sus propias pérdidas. La derrota en los tribunales marcó el final de la batalla legal, pero el impacto emocional y financiero para Cacavas fue devastador. Perdió su fortuna, sus propiedades y la confianza de quienes lo rodeaban. Se declaró en bancarrota, acumulando deudas multimillonarias con bancos y abogados. En un intento por reconstruir su vida, comenzó a asistir a una terapia para tratar su adicción. Sin embargo, la sombra de su pasado lo perseguía. Para la industria del juego, su caso fue una llamada de atención sobre los riesgos que implican tratar con jugadores de alto riesgo sin límites claros. Hoy, el Crown Casino posee regulaciones más estrictas sobre su trato a los grandes apostadores. Sin embargo, para Cacavas, estas medidas llegaron demasiado tarde. Su caso es un recordatorio de que incluso los más fuertes pueden caer cuando el azar y la obsesión se combinan, porque, tanto en el casino como en la vida, el precio de la obsesión puede llevarnos a la ruina. Un caso similar al de Harry Cacavas fue el del también empresario Terence Watanabe, de quien, por cierto, tenemos un video en este canal. Watanabe perdió durante el 2007 en el Caesars Palace de Las Vegas más de $200 millones, cifra que en ese momento era considerada la mayor pérdida para un jugador en la historia de las apuestas de casino.